Bienvenidos a nuestro podcast. Hablaremos sobre el bloque 2, que trata de la Edad Media, tres culturas y el mapa político en constante movimiento, que abarca desde el año 711 hasta el 1774. Los participantes son Gaia, Judith y Paula. ¿Sí? Hola, soy Gaia. Reconcholi, ¿eres tú? ¿Qué chisme me traes hoy? ¿Qué comes que adivinas, tía? Te tengo varios, la verdad. Pues suelta por esa boquita. Pues sabes que por ahí, sobre la época de la Edad Media, había un sistema político llamado Reino Visigodo que se extendió en gran parte de Francia y la península ibérica. Chostia, pensaba que era un chisme de verdad. Eres una loca de la historia. Pero tía, esto ya es costumbre para nosotras, y lo sabes. Venga, que te sigo contando. Vale, pero antes que nada, ¿sabes cómo cayó ese imperio? Bueno, tienes que saber que al avanzar con los años, el reino visigodo empezó a descomponerse. La máxima autoridad, es decir, los monarcas, no lograron mantener estable cada parte del gobierno, por lo que su estructura política fue haciéndose más débil. Ah, sí, ahora recuerdo. Algo sobre que la nobleza empezó a gobernar ese territorio de manera cada vez más independiente con respecto a su verdadero poder. Pues que sepas que la economía también fue disminuyendo. Parece que las malas cosechas por las plagas y epidemias disminuyeron la población y la nobleza se aprovechó de eso ocupando y cogiendo más tierras, lo que como consecuencia afectó a los ingresos del Estado. Ah, y se me olvidaba que hubieron consecuencias sociales. Me explico. Un empobrecimiento generalizado de la población. Espera que llame a Paula, que ella sabe sobre el tema del Islam. Hola, ¿qué pasa, chicas? Hola, estamos aquí contrastando información, como siempre, y necesitamos tus conocimientos, amigo mío. Cuéntanos sobre la llegada del Islam a España. Solo tengo que decir que conquistaron toda Hispania, excepto una pequeña parte en el norte de la península, en menos de 8 años. Al llegar los islámicos, Hispania pasó a llamarse Al-Ándalus, y también cogió las costumbres, cultura y lengua de sus invasores. Ah, sí, ya sé, la sociedad era dividida en musulmanes y no musulmanes. Claro, el mayor poder político era el emir, el achí era el primer ministro y los ministros que lo seguían eran sus visires. El Corán era interpretado por los ulemas y el walí tenía funciones administrativas y militares. Pues tía, en su economía la base era la agricultura, donde se desarrollaron la técnica de regadío combinada con la de secano. Hubo nuevas especies de plantas como la caña de azúcar, el cáñamo, el algodón, etc. Las ciudades empezaron a crecer visiblemente por la artesanía y la industria, fabricación de tejidos, ampliando así el comercio por mar y tierra. Las ciudades más ricas y con mayor comercio fueron Córdoba y Granada. Socialmente había mucha diversidad. Dividida étnicamente, estaba formada por árabes, bereberes y peninsulares. También había una división entre conquistadores, que controlaban el poder político y las riquezas, y conquistados, que eran la población peninsular, por la religión. Y por último, se dividía económicamente en 4 grupos: la Hasa, que eran militares y comerciantes, intelectuales y pequeños propietarios, la Ama, que era la masa popular, y al final de la pirámide estaban los esclavos. Pues yo encontré que gracias a su localización geográfica se desarrolló una cultura muy avanzada en ciencias, como la astronomía, la medicina, la botánica y las matemáticas. Además, destacaron la literatura, el arte y la arquitectura. Pues estuve mirando y encontré que justo en esa época hubieron unos cambios en cuanto al mapa político de España. La primera fase de este gran cambio fue la conquista, que imagínense, duró desde el 711 hasta el año 714, cuando la religión islámica llega a la península a través del norte de África por un grupito de árabes y bereberes, dirigido por Tarik, y derrotaron a un rey visigodo en la batalla de Guadalete. Ah, yo me sé la segunda fase. Fue la del Emirato Dependiente, que duró desde el año 714 hasta el 756, donde los territorios ganados por las tropas pasan a ser provincia del Imperio Islámico, asentándose así a las bases del Al-Ándalus. La tercera fase es la del Emirato Independiente, que duró desde el año 756 hasta el 929, donde se estableció Córdoba como capital. Déjame decir la cuarta fase que me hace ilusión. Duró desde el año 929 hasta el 1031, cuando el Califato de Córdoba se proclama independiente del Califato de Bagdad. Sobre el año 1031 se crean unas luchas civiles con las cuales termina el Califato de Córdoba y surgen los reinos de taifas. Las cortes nacieron cuando incluyeron a los burgueses en nombre de las ciudades más importantes, en la curia real, además del clero y la nobleza, los cuales asesoraban al rey. Las funciones
las funciones eran esencialmente dos: acompañar al rey en asuntos importantes y votar los impuestos extraordinarios para cubrir los gastos de la monarquía. Cambiando de tema, en la organización política de Castilla se produce un fortalecimiento de la monarquía, compuesta por Cortes, Consejo Real, que era nobleza y clero, y juristas, audiencia que pertenecía al Tribunal Supremo del Reino, y por la administración local formada por regidores y corregidores. Vale, yo me sé la de Aragón, que era la unión de varios reinos que compartían monarca, pero cada uno mantuvo sus instituciones y sus leyes. También existían las cortes y los cargos o municipios. Al ser una doctrina pactista, el rey debía jurar respeto a los fueros y privilegios de cada territorio. Mi turno con Navarra. Navarra, al igual que Aragón, era pactista. Las instituciones seguían tanto el modelo castellano como el aragonés. Habían Cortes, Consejo Real, Corte Mayor y la Cámara de Comptos. Hablando de la evolución económica de los reinos cristianos hasta el siglo XI y XII, la economía era cerrada. Se centraba en el autoconsumo y no tenía muchos bienes ni monedas. Tras la conquista hubo varios fenómenos: estabilidad y ampliación de los territorios. Se abrieron nuevas rutas comerciales y culturales. También hubo un desarrollo económico y urbano. Yo también, como Paula, vi que existían diferentes etapas en la evolución del mapa del reino cristiano. En la primera etapa, sobre los siglos 8 y 10, los núcleos cristianos del norte avanzaron poco a poco hacia el sur. En esta etapa se comienza a hablar de reino asturleonés y después de reino de León. En la segunda etapa, que duró desde el siglo XI hasta principios del XII, con el fin del califato, se separan los reinos de taifas. Se conquista Toledo y se reconquista Zaragoza, Tortosa y Lérida. En la tercera etapa, que duró desde los finales del siglo XII hasta principios del siglo XIII, poco a poco Castilla y León consiguió dominar el Valle de Guadiana y de los pasos de Sierra Morena. Y por último, la cuarta fase, en el siglo XIII se ocupó rápidamente el Valle del Guadalquivir, de Valencia en las Islas Baleares. También quedará el reducto musulmán de Granada hasta el 1492. ¿Alguno de ustedes sabe el origen y las características del régimen señorial y la sociedad estamental? Sí, yo te digo. Hacia el siglo XI, los nobles prescindieron de la autoridad de los reyes para proteger el territorio y muchos campesinos se convirtieron en siervos a cambio de protección. A finales del siglo XIII, la península ibérica estaba regida por una red de relaciones señoriales en las que los nobles y el clero obtenían rentas de sus propiedades y establecían las normas, y los campesinos eran sometidos a estas. Oigan, chicas, ¿alguna de ustedes me puede explicar los sistemas de repoblación, porfi? Sí, yo te lo explico. Se realizó en distintas fases y con diversas fórmulas, las que influyeron en la estructura de la propiedad y en el desarrollo social de los reinos peninsulares. La primera fue la repoblación libre o presura. A partir del siglo VIII hasta el X, se ocuparon las zonas despobladas y se les cedió tierra a los colonos libres. En el siglo XI y XII ocurrió la repoblación concejil, en la cual el territorio conquistado fue mayor, repoblando importantes ciudades semidesiertas. Estas tienen un uso común. Antes de irme, les digo yo las dos últimas. En la primera mitad del siglo XIII hubo una repoblación de los valles altos del Júcar-Turia y el Guadiana. Las órdenes militares de Al-Ándalus obtienen extensos territorios para administrarlos. La última fase ocurrió en la segunda mitad del siglo XIII y la primera del XIV. Fueron los repartimientos, es decir, las órdenes militares, la nobleza o el propio rey obtuvieron grandes lotes de tierra. Bueno, chicas, hasta luego, porque yo ya me voy porque tengo que estudiar para muchísimos exámenes. Sí, yo igual. En segundo de bachillerato nos tienen explotado. Yo también, chaito. Chao. Chao.